son una trampa. No te van a generar satisfacción. Es esa persecución constante del placer, creyendo que ese es el sentido de nuestra existencia, que es lo que nos va a dar la felicidad, cuando no nos damos cuenta de que la felicidad, la auténtica satisfacción, que no tiene tanto que ver con esa alegría, ¿no?, de sentirse eufórico, es más una satisfacción interna. Puedes estar con una cara seria, completamente tranquilo, en tu casa, meditando, leyendo, haciendo lo que tú quieras, entrenando, pero sintiéndote muy, pero que muy bien contigo mismo, que esto lo hemos experimentado todos. No necesitamos estar alegres para sentirnos bien, satisfechos y felices con nosotros mismos. Y erróneamente tendemos a perseguir, y sobre todo por las dinámicas actuales que hemos generado en torno a las redes sociales, que son un arma de doble filo, como bien sabemos. Por un lado del filo podemos impactar, podemos generar valor, podemos arremeter al mundo con lo que tenemos dentro y cultivarlo, pero por el otro lado del filo nos podemos cortar a nosotros mismos. Y si vamos a arremeter y echamos la espada hacia atrás, que a mí esta es una comparación que me gusta mucho, debemos de tener mucho dominio y mucho cuidado de que ese filo tecnológico actual, en forma de estas dinámicas que vemos hoy en día, no nos corte a nosotros mismos, no nos corte el cuello o no nos corte las pelotas, como les ocurre a muchos hombres. ¿Y esto qué provoca al final? Que nosotros estemos inmersos en estas dinámicas tan cómodas en forma de pornografía, de consumo de entretenimiento masivo, de tener nuestras narices pegadas a la pantalla de un móvil todos los días, durante 3, 4, 5, 6, 7 horas, 9 horas que he llegado a ver en algunos hombres, de consumo de contenido puro y duro. Pues al final, y ya no solo esto, sino todas las comodidades que tenemos hoy en día. No pasamos hambre, no pasamos frío, podemos dormir, no hay necesidades biológicas como tal. Hay deseos, obviamente, y en el fondo necesidades psicológicas, claro que sí, pero entenderme, me refiero a ese tener que sobrevivir. Ya no tenemos que sobrevivir, ahora tenemos que aprender a vivir, tenemos que ir mucho más allá de nuestros instintos para poder autorrealizarnos. Y si nos dejamos llevar por estas dinámicas actuales, al final nos corrompemos, el hombre se vuelve fuerte ante la incomodidad, crecemos ante los retos, necesitamos llevar a cabo retos. Y muchas veces esos retos nos los tenemos que imponer, porque la sociedad hoy en día está diseñada para que podamos morir siendo un niño de 80 años. 80 años está bastante bien, o 90, quién sabe, o 70, a lo mejor un poco menos, o incluso a saber, ¿no? La muerte puede acontecer en cualquier momento, pero la sociedad está diseñada para eso, ¿no? Puedes vivir bien, cómodo, muriéndote siendo un niño de 80 años. Y si queremos honrar el tiempo que tenemos sobre la tierra, con esta maravillosa vida que tenemos, con este cuerpo del que disfrutamos, esta salud, esta consciencia, porque si estás aquí doy por hecho de que ya te has preocupado al menos mínimamente de cultivarla. Si queremos honrar este regalo que tenemos, que es un milagro maravilloso, tenemos que aprender a dominar nuestras cualidades más elevadas. Tenemos que aprender a exprimir todo nuestro potencial. Y además, ya no solo como un reto o como una misión, sino como una forma de vivir plenamente. Cultivar todas esas cualidades que tú sabes, en el fondo, que deberías cultivar, que componen un camino que percibes como correcto, pero que muchas veces dejamos de lado. Es mucho más fácil sucumbir ante la gula, la pereza, la lujuria, cualquier pecado capital que obviamente forma parte de nuestro lado oscuro, pero con el cual tenemos que aprender a relacionarnos. Y bueno, esto al final lo que provoca es que tengamos una peor relación con nosotros mismos, nos autosaboteemos, no seamos capaces de utilizar nuestro lado racional, que es algo que nos caracteriza mucho a los hombres, y dependamos constantemente de nuestro lado emocional, lo cual suele tener unas consecuencias desastrosas. Y aquí, o catastróficas, no me voy a quedar corto con los sinónimos pues tan negativos que puede tener esta dependencia por la emocionalidad, por guiarnos únicamente pues por lo que nos apetece, ¿no? Si nos apetece comer esto, comemos esto. Si no nos apetece entrenar, no entrenamos. Si no nos apetece trabajar, no trabajamos. Si no nos apetece hacer cualquier cosa que percibimos que es lo correcto, no lo hacemos. Y luego, ¿qué ocurre? Que vienen los resentimientos, viene ese argumentario negativo que tenemos con nosotros mismos, nos castigamos, nos fustigamos, nos percibimos como trozos de mierda. Porque actuamos como trozos de mierda.
Y no podemos hacer eso. Podemos actuar, obviamente, de esta forma, de forma controlada. O si eres una persona muy joven, es completamente normal que no hayas desarrollado estas capas racionales y disciplinadas, porque todavía la vida no te ha expuesto ante la cantidad suficiente de retos como para poder forjarlas. Pero esta relación con nosotros mismos es importantísimo que la cuidemos. De hecho, es lo principal. Lo primero de todo es cuidar la relación con nosotros mismos. Antes de andar buscando cualquier recompensa externa, una relación, una noche de sexo, un trabajo que nos llene, el crear un proyecto que tenga un impacto en el mundo, el buscar el dinero, el buscar la fama, antes de todo eso estamos nosotros, está la relación que tenemos con nosotros mismos. Y debemos preocuparnos por ella. Y como digo, si sucumbimos ante las dinámicas actuales, lo vamos a tener muy jodido. Lo segundo que también suele ocurrir es que tenemos peores relaciones con todo el mundo, con todas las personas. Nos metemos en ambientes laborales que nos minan la moral y que destrozan nuestra capacidad para ver un futuro profesional satisfactorio. Nos relacionamos peor con nuestras familias, nos relacionamos peor con nuestros amigos, nos conformamos con tener un grupete de amigos con los cuales evadirnos y pasarlo bien, pues bebiendo, fumando o lo que sea, y no tratamos de unirnos a otras personas que tengan un propósito mayor, un sentido superior, que nos contagien buenos hábitos, o comunidades de hombres con los que realmente podamos conectar. No nos preocupamos por eso y obviamente tenemos una relación horrible con las mujeres. Las mujeres que irradian esa feminidad que tanto nos gusta, que tan sanadora es, que tan brillante es, y que depende en gran medida de que nosotros encarnemos nuestro carácter masculino para que ellas puedan irradiar esa feminidad. Que como bien sabéis, si es que lo sabéis, y si no, pues deberíais leer algunos libros o ver alguno de mis vídeos sobre relaciones. Debe existir esa polaridad para que exista esa atracción arrebatante, para que exista ese amor intrépido. Y si queremos que ellas sean femeninas, o por lo menos la chica con la que nosotros queramos salir o queramos forjar un futuro junto a ella, nosotros tenemos que aprender a dominar esa masculinidad, porque si no lo hacemos, ella no va a sentir atracción, va a verse sumamente resentida del hecho de que tú no puedas ser un hombre, de que tú no tengas disciplina, de que tú no tengas palabra, de que tú no seas capaz de amarla de verdad, poniéndote a ti por delante. En cuanto a ese egoísmo sano de tú tienes que estar bien para que puedas tener buenas relaciones, pero pudiendo amar desde la verdad, desde tu verdad, no desde una necesidad, sino desde un deseo puro de querer compartir tu tiempo con la otra persona. Y bueno, y obviamente tenemos muchísima menos ambición, muchísimo menos propósito, nos cuesta muchísimo avanzar, romper límites. Estoy seguro de que todos los que me estáis escuchando habéis tenido o estáis teniendo ahora mismo una época oscura en la que no sentís que podáis crecer más, y eso pues obviamente os destroza, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las características masculinas que debemos cultivar, cómo podemos cultivarlas, y vamos a seguir hablando un buen rato sobre estas cosas. Pues bien, de entre todas estas cualidades que podemos nombrar, que típicamente se asocian a los hombres, estas cualidades masculinas, que como digo no son exclusivas de los hombres, al igual que las cualidades femeninas no son exclusivas de las mujeres, y todos tenemos que encontrar nuestro equilibrio y conocernos a nosotros mismos y poder dominar aquellas que vayan a servir a nuestra vida y a nuestro entorno. Hay 4 de ellas que se nombran en este libro, que a mí personalmente me gusta mucho, de Jack Donovan, The Way of the Men, El camino de los hombres, que es un libro bastante cortito, pero que tiene algunas perlitas de valor que me parecen maravillosas. Y él, después de un largo estudio y una buena criba de estas cualidades, él determina que hay 4 que se asocian a los hombres que debemos aprender a dominar si queremos sentirnos realmente bien con nosotros mismos. La primera de todas es la fortaleza, la fuerza, esa resiliencia, o si quieres, antifragilidad, si has leído a Nassim Taleb, pero se refiere a esa capacidad para aguantar, para soportar, para volverse fuerte, para ser un barco frente a la tormenta que no se hunde, que sabe navegar esa tormenta, que es resistente. Y eso es algo que los hombres debemos cultivar. Y esta fortaleza se refiere a
dos ámbitos concretos. La fortaleza física, la más superficial, por decirlo de alguna forma, aunque no lo consideraría superficial tampoco, pero se refiere a esa musculatura, esa fuerza, ese dominar nuestro cuerpo para poder afrontar la vida, para tener una buena salud, también para poder soportar la enfermedad, para poder tener más energía para esforzarnos. Y eso obviamente luego se traduce en una mejor actitud, pero caballeros, debemos entrenar, debemos practicar algún deporte, debemos cuidar nuestra salud física, debemos hacernos difíciles de matar. Hoy en día la inmensa mayoría de los hombres va por la vida sin haber pisado un gimnasio, sin haber cogido una pesa, sin haber practicado un deporte y además mantiene eso en su día a día. Me parece brutal la cantidad de hombres cuando paseo por la calle, sin ningún ánimo de ofensa, digo esto, pero que tienen sobrepeso y mucho sobrepeso. Se dejan llevar por esa emocionalidad, me apetece comer, como, no me apetece entrenar, no entreno, aunque saben perfectamente en su interior qué es lo correcto, qué es lo que deberían hacer, pero la emocionalidad es más fuerte que esa racionalidad y no cuidan esta fortaleza física. Y debemos ser fuertes. Aparte de que eso, obviamente, ya no solo a nivel interno, pero a nivel externo, tiene muchísimas repercusiones positivas. Nosotros, los hombres, respetamos muchísimo más y admiramos muchísimo más a otros hombres que están en buena forma física, que están fuertes. Si es que se han hecho esculturas de estas representaciones de hombres a lo largo de la historia, que están fuertes, que tienen esta fortaleza, que nos generan admiración, que nos genera respeto. Es muy difícil respetar y admirar a un hombre que no se respeta y no se admira a sí mismo. Y la forma que tiene tu cuerpo es un reflejo de la forma que tiene tu mente. Así que, si no lo haces ya, es hora de entrenar. No, David, no tengo tiempo. No, David, no sabes cómo es mi vida. Excusas. Hay una frase del Camino del Hombre Superior, ¿no?, que es otro libro que recomiendo muchísimo. De hecho, este es una absoluta maravilla. Voy ya por mi quinta lectura, ¿no? Los libros que realmente me parece que me inspiran y hacen que mi mente funcione mejor, me los leo varias veces. Pero hay una frase que dice, la cito aproximadamente: el tiempo y la familia nunca fueron excusas para los hombres que realmente quieren ir a por todas en la vida, pero sí que son excusas para los hombres que no están a la altura del reto. Así que esto no es tema de si tienes tiempo o no, esto es tema de cuáles son tus preferencias. Porque no conozco a nadie que quiera entrenar, que quiera tener buenos hábitos, que realmente sea incapaz de tenerlo. Y esto, hay muchas personas que se autosabotean convenciéndose de que no tengo tiempo, tal cual. Bueno, pues cuando vayas a tu móvil, espero que en tiempo de uso haya 0 minutos. Más allá de algún WhatsApp o alguna llamada puntual que hayas tenido que tomar. Porque si no, te estás mintiendo a ti mismo. Y no conozco a nadie que no tenga hueco en su día a día para cumplir con estos buenos hábitos. Así que, caballeros, hay que entrenar, hay que cuidarse, hay que volverse fuertes físicamente. Y esto que tiene que ser una parte importante de nuestra vida. Ya no solo para esa masculinidad que estamos intentando desarrollar, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, el entrenamiento, el cuidar nuestra salud, es la pastilla mágica para mejorar en todo lo demás. Así que eso por una parte, y por otra parte también tenemos la fortaleza mental, por supuesto. Claro que sí. Tenemos que ser fuertes mentalmente. Esto se consigue afrontando retos, levantándose cuando uno fracasa, haciendo lo que debe hacer aunque no le apetezca hacerlo. Ahí, en esa frase, se oculta una cantidad de sabiduría y realmente es el truco definitivo para la vida. Hacer lo que sabes que debes hacer aunque no te apetezca hacerlo. Si consigues eso, vamos, o sea, a dónde vas a llegar, los objetivos que vas a alcanzar, el crecimiento que vas a tener, no va a tener parangón, no va a tener comparación. Y esto yo es algo que me repito constantemente cuando algo no me apetece, porque muchas veces hay cosas que no me apetecen. Ayer mismo tenía que grabar un Reels, que es de varias escenas, que me suele llevar 3 horas de grabación para 1 minuto de vídeo. Y estoy aquí en casa, ¿no?, colocando las luces, no sé qué, comiéndome la cabeza para ver cómo hacerlo creativo y hacerlo bonito y romper mis límites como creador. Y no me apetecía nada. No había descansado demasiado bien y estaba, ¿no?, tenía esta vocecita en mi cabeza de, bueno, ya lo harás otro día. Dije, no, lo voy a hacer hoy porque es el día que me había propuesto, ¿no?, y que me había fijado para hacer eso. Y dije, bueno, no me apetece, pero necesito ganas
para hacerlo? Por supuesto que no. Y luego la realidad es que rompo esas resistencias, callo esa vocecita, me pongo a actuar y a los 20 minutos estoy disfrutando del proceso. Y estoy viendo cómo queda en la cámara y cómo queda el audio y cómo queda todo y me está encantando. Y me siento bien conmigo mismo, me siento poderoso, me siento fuerte mentalmente. Y esto es algo que debemos hacer, por supuesto. ¿Y cómo se consigue, aparte de los retos también? Meditando. Tenemos que meditar, caballeros. Hace poco subí una guía de meditación, paso a paso, de la que a mí más me ha servido, que me parece más útil, que es esta meditación mezcla entre vipassana, mezcla entrenamiento, pero nos enseña a poder juzgar nuestros pensamientos, a contemplarlos, a ver dónde nos están metiendo y poder decidir si nos quedamos con ellos o no nos quedamos con ellos. Y esto, que parece un superpoder, no lo es ni mucho menos. Estamos capacitados para hacer esto, pero si no lo ponemos en práctica, pues jamás vamos a conseguirlo. Así que, caballeros, entrenad por un lado, meditar por otro lado. Date tiempo para ti mismo. Conoce tu cabeza. ¿Por qué retoderos te mete? ¿Dónde está la luz? ¿Qué la activa? ¿Cómo puedes entrenarla? Esto es otra cosa que debemos dominar. Siguiente característica, disculpadme. Hemos tenido la fortaleza física y mental por un lado. El siguiente, el coraje. Otra cualidad masculina que debemos cultivar, que debemos poner en práctica. ¿A qué se refiere este coraje? Se refiere a avanzar cuando las cosas no son sencillas. Se refiere a lanzarse cuando existe ese factor de incertidumbre que no te mete en un lugar de seguridad. Que sabes hacia dónde quieres ir, pero, joder, da miedo. Joder, no hay nadie a mi alrededor que esté haciendo exactamente eso. Es esa oscuridad en la que debemos aprender a penetrar. Es ese salto al vacío cuando el lugar en el que vamos a apoyar nuestro pie en el siguiente paso no parece estable. No sabemos qué va a ocurrir si tomamos esa decisión. Es estar a gusto y cómodo en la incomodidad. Es estar seguro en la incertidumbre, sabiendo que de ahí solo puede salir algo bueno. Huimos del fracaso como si fuera un cáncer, como si fuera una enfermedad, una epidemia. Algo que nos va a destruir y ni mucho menos, caballeros. Fracasar está perfecto, es genial, es maravilloso. Hay que ser novatos, hay que fracasar, hay que lanzarse ante los retos y pasarlo mal. Y oye, la vida nos va a poner pruebas y nos va a dar de hostias. Todo alrededor, nuestra vida, si queremos vivir plenamente, va a poner obstáculos. Y nosotros debemos aprender a superar esos obstáculos. Debemos aprender a evitar los que podamos evitar siempre y cuando vayamos hacia nuestro objetivo y a destruir aquellos que no podamos evitar, aquellos que no podamos sortear o dar un pequeño rodeo. Debemos aprender a gestionarlos, a destruirlos, a atravesarlos. Es ese coraje, esa iniciativa masculina que nos hace tanto, tanto bien y que yo personalmente admiro muchísimo en los hombres. Y seguramente tú que me estás escuchando también. Por eso nos llama tanto la atención las películas en las que aparecen héroes que luchan contra un enemigo que es jodidamente superior a ellos y se cultivan y trabajan poco a poco hasta que al final consiguen derrotar a ese enemigo. Pero van por un camino líquido, no sólido. Y tienen que estar a gusto sobre ese camino líquido. Ese caminar sobre las aguas, aludiendo a la cosmovisión cristiana, que tanta sabiduría oculta en muchos de sus principios, ¿no? Al igual que todas las cosmovisiones religiosas y espirituales que existen, que muchas veces tendemos a darles una patada porque no coincidimos con ellas, pero todas esconden perlitas, ¿no? Siguiente característica, la maestría, la competencia. Los hombres nos sentimos bien con nosotros mismos cuando somos útiles, cuando servimos a un propósito y lo hacemos con competencia, cuando somos hábiles en aquello que hacemos. Esto es otra cosa que nos sienta increíblemente bien y que debemos poner en práctica. Puedes probar todo lo que quieras, pero asegúrate de ser muy bueno en al menos una cosa concreta. Especialízate en algo. O en algo y alrededor a lo mejor tienes que desarrollar ciertas disciplinas para poder desarrollar aún más esta habilidad, pero creo que se me entiende. Sé competente en algo. Lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, de hecho, ser muy competente en algo y ser un referente auténtico en algo. Pero todo depende de lo consistente que seas con ese camino.
Entonces, caballeros, tenemos que ser competentes. De hecho, esto es una característica, de nuevo, que admiramos muchísimo y que genera muchísima atracción en las mujeres. Imagínate que se te rompe, yo qué sé, algo de tu casa, ¿no? Un radiador y está ahí soltando agua y está todo jodido y parece que, bueno, que se va a inundar la casa. Llamas a un fontanero. ¿Un fontanero? Sí, seguramente, ¿no? Bueno, a un técnico, a un operador, y viene a tu casa y ve eso, ¿no? Y dice, ¡wow, qué mierda, qué es esto, qué ocurre, no sé qué, tal cual, yo no sé cómo hacer esto! Vale, imagínate qué sensación se te quedaría, ¿no? Vaya mierda, ¿no? Qué hombre más poco competente, ¿no? No le respetarías mucho, y mucho menos le admirarías. Pero si en todo ese caos aparece este operador y va rápidamente, se ha ocurrido esto, no sé qué, lo cierra automáticamente, deja de gotear, te explica cómo drenar el agua a toda hostia, de hecho lo hace él, y te dice, te enseña y te ilustra cómo hacer esto la siguiente vez que pueda ocurrir, o cómo hacer para que no vuelva a ocurrir. Tú le darías las gracias y, pese a ser un trabajo humilde, reconocerías la competencia en esa persona y le respetarías. Y cuando se te volviera a romper, si no lo sabes arreglar tú por cualquier cosa de la vida, tienes clarísimo a quién llamarías. Este es un pequeño ejemplo, pero a lo que quiero ir es que nosotros valoramos mucho esa profesionalidad, valoramos mucho la competencia, y esa competencia se desarrolla con disciplina, recorriendo hacia atrás nuestra conversación, haciendo lo que sabes que es correcto aunque no te apetezca hacerlo. No necesitas una pasión brutal para desarrollar competencia en algo. Si está esa pasión, mejor que mejor, claro que sí. Pero esa pasión muchas veces ya no solo viene en una cosa concreta, sino que esa pasión suele aparecer por ayudar, por generar un impacto, por poder dejar el mundo un poco mejor de lo que estaba, ¿no? Al menos en algún ámbito concreto, y de ahí pues esa pasión puede tomar múltiples formas, ¿no? Y por último, la última cualidad de todas, la cuarta, que a esta a mí me resuena muchísimo y que veo poquísimo en la sociedad actual, es el honor. El honor, una palabra, ¿no?, que parece de antaño y todo, parece como algo olvidado en los cursos de la historia, que tanta presencia ha tenido en múltiples corrientes también. O sea, se me viene mucho el bushido japonés, por ejemplo, pero también en los caballeros medievales, que tenían el honor esto en cuenta, ¿no? Pero es una palabra que parece arcaica, que ya no tenemos en cuenta. Cuando decimos, ese hombre no tiene nada de honor, no lo decimos nunca, o algo que valoro mucho es su honor. Yo, por ejemplo, mi abuelo, Gunther, que ya falleció hace muchos años, él era de origen alemán, de Hamburgo. Recuerdo cuando era pequeño que él era un hombre muy honorable, mantenía mucho su palabra y tenía muy en cuenta esta acción correcta y esta acción virtuosa. Y me acuerdo que me generaba una emoción muy interesante cuando yo era pequeño, ¿no? Porque la gente hablaba de él como ese hombre honorable, que afortunadamente es una característica que ha transmitido a mi padre y que mi padre me ha transmitido a mí. Pero hablaba la gente de él en estos términos y me generaba muchísima admiración, muchísimo respeto. Y es algo que nos ocurre a todos nosotros. Tenemos que aprender a ser hombres de honor. ¿Y qué significa ser un hombre de honor? Bueno, sí, un hombre de honor, pero ¿qué es? Pues es ser congruente, realmente. Buscar el virtuosismo en todo lo que haces. Tener palabra, que si dices que vas a hacer algo, lo haces. Siempre. Y si no lo haces por una causa de fuerza mayor, te disculpas, explicas, ofreces alternativas y te aseguras de cumplir tu palabra aunque sea más adelante. Y esto es algo que la gente no hace hoy en día. Y los hombres no tienen en cuenta. O sea, no sabéis la cantidad de hombres hombres o chicos, con los que he trabajado o interactuado, que me han dicho lo que iban a hacer y jamás lo han hecho. Jamás lo han cumplido. Y cuando he intentado, rendir cuentas con ellos de una forma siempre completamente respetuosa, me han salido con una sarta de excusas, pero vamos, de todo tipo. De todo tipo. Y esto es algo que qué sensación provoca en mí, obviamente. A mí internamente ya no me afecta, ¿no? O si me afecta muy poquito. Únicamente me afecta sobre todo cuando he depositado expectativas, pero eso es un tema absolutamente mío. Pero me enseña qué tipo de persona es. Tú de nuevo, imagínate que vas a trabajar con alguna persona, ¿no? Con el ejemplo del operador que hemos dicho antes, ¿no? Y
Le llamas para que venga a arreglártelo, te dice, sí, por supuesto, en 10 minutos estoy ahí. Pasa media hora y no ha aparecido. Y le llamas, no, mira, que es que al final pues me ha llamado mi mujer y he tenido que ir a comprar una... O sea, ¿eso te parecería honorable? ¿Respetarías a esa persona? ¿Y por qué lo haces tú de vez en cuando? Además que, oye, hay momentos en los que todos pues podemos recular y tomar otras decisiones, pero tenemos que dar la cara, tenemos que explicarlo, tenemos que ofrecer alternativas. Tenemos que encarnar ese honor. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Esa conexión entre nuestros pensamientos y nuestras palabras, ¿no? Esa parte interna y nuestras acciones, esa parte que ponemos en el mundo, que genera un impacto en el mundo, transforman nuestra identidad, transforman la persona que somos. Así que tenemos que tener cuidado con esto. No hablar tanto y actuar más. La acción es aquello que nos define y debemos ser congruentes con esto. Y vistas estas 4 características y por qué son tan importantes, esa fortaleza física y mental, ese coraje, esa maestría, esa constancia, disciplina, competencia, como quieras llamarlo, ese ser útiles y ese honor, esa congruencia, ese tener palabra, ese buscar la acción virtuosa, vamos a ver algunas de las partes de la sociedad o las dinámicas actuales o del mundo en el que vivimos con las que tenemos que tener cuidado para no contagiarnos de unos roles masculinos que realmente no son masculinos y que nos meten esta mentalidad de que hay cosas que podemos o incluso debemos hacer y que no va a pasar nada, que no van a tener ninguna repercusión, que no nos van a convertir en mejores personas o incluso que pueden ayudarnos, ¿no? Y para mí una de las principales, sobre todo voy a hablar en términos de influencias que vienen de fuera, ¿no? Y que nosotros incorporamos y que al final todo lo que vemos, todo con lo que interactuamos, y ver es interactuar con algo también, permitimos que entre en nuestra cabeza y forme parte de ella. Y de hecho, muchas veces cuando vienen en forma de, ya no solo de palabras, como pueden ser estos vídeos, sino de escenas o representaciones cotidianas en las que ocurren ciertas cosas que luego en la vida real no se producen de esa misma forma, eso nos pega mucho y se nos queda muy grabado porque tiene un componente emocional muy alto. Y cuanto más emocional es algo, más se integra dentro de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado con esto, ¿no? Y una de las cosas con las... Bueno, hay 2 realmente, pero la primera de todas que yo diría, vamos a ir de sencillo a complejo realmente en estas dos cosas que quiero mencionar, son los roles masculinos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A nuestro alrededor directamente, que nos podemos tocar, ¿no? Cara a cara, que normalmente suelen ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, y tener realmente buen ojo para determinar en cuál de ellos, o sea, en cuál de estos roles masculinos podemos confiar, debemos fiarnos, encarnan esa masculinidad que nosotros queremos incorporar, porque muchas veces ya sabéis cómo funcionan las personas, la gente da consejos sin que tú se lo pidas, la gente te dice lo que debes hacer sin hacerte ninguna pregunta en relación a tu vida para ver si ese consejo se puede adaptar mejor a tu situación particular, y vais pensando, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer cual, tal, y tenemos que tener cuidado con eso. Y sobre todo si viene de nuestra familia, porque ahí pues, le damos mucha relevancia, le damos mucha importancia, lo cual es completamente normal, pero somos nosotros los que tenemos que generar un juicio crítico ante estos roles masculinos que tenemos delante de nosotros. Y tener mucho ojo, mucho cuidado, porque lo que vemos normalmente en la sociedad no es una encarnación maravillosa, ¿no? Y espléndida de esa masculinidad que decimos, ¡buah! Quiero ser como este hombre, ¿no? No recorremos la calle viendo hombres o interactuando con hombres que realmente nos generen esa inspiración. No, normalmente es todo lo contrario. Los hombres de hoy somos muy conformistas, nos dejamos llevar mucho por las emociones, no nos cuidamos, ¿vale? Utilizo la primera persona plural, aunque yo personalmente no me considero uno de estos hombres, ¿no? Y me gusta pensar en mí en estos términos, me esfuerzo mucho porque así sea, obviamente, que exista esa congruencia entre lo que presento aquí, las palabras que digo aquí y lo que hay en mi vida real. Y bueno, cualquiera que me conozca creo que puede verificarlo. Pero entendedme, tenemos que tener ojo con estos roles masculinos. Que lo haga la inmensa mayoría de las personas que se relacionan con nosotros no significa que sea el buen camino, ¿no? Ahora mismo, lo digo muchas veces, lo normal es lo mediocre. Y existen múltiples vías, es que tienes todas las herramientas necesarias para no estar ahí. Lo único que tienes que hacer es discernir qué vas a permitir que entre dentro de ti.
¿Qué vas a permitir? Interiorizar, que forme parte de tu mentalidad. Así que con estas personas con las que nos rodeamos, que es completamente normal que incluso ninguno de estos hombres encarne esta masculinidad, debemos aceptarlo. No tener resentimientos por ellos. Aquí cada uno estamos en nuestro propio camino, pero detectar si, oye, ¿debemos parecernos a nuestros padres? ¿Debemos parecernos a nuestros abuelos? ¿Debemos intentar ser como nuestros amigos para formar parte del grupo, aunque sepamos que eso no nos va a llevar a un futuro espléndido que realmente deseamos? Porque si hacemos este trabajo interno y nos preguntamos realmente si son buenos roles, si son buenos ejemplos, y deducimos que no, simplemente con ese trabajo reflexivo ya vamos a tener cuidado. Ya cuando nos den un consejo, que no venga de su sabiduría, de su experiencia, sino sea más un, pues, imponer mi idea sobre ti, o simplemente hablar por hablar, podremos escucharles con respeto, claro que sí, pero no interiorizaremos sus consejos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y ya no solo con los hombres, sino muchas veces con las mujeres, sobre todo en términos de atracción, que ya sabemos que las mujeres ven el mundo desde su punto de vista, completamente válido y completamente necesario, pero generalmente las emociones suponen un parámetro mucho más fuerte para determinar cuál es su verdad. Las emociones tienen muchísimo peso en la mente de una mujer, y si algo puede generar emociones negativas, pues generalmente lo van a tratar de evitar, y es completamente normal y no ocurre nada. Pero por poner un ejemplo, lo típico, ¿no? Te rechaza una chica y vas a tu amiga mujer a preguntarle consejo, qué cree que ha ocurrido, y tu amiga puede que te diga: no, es que a lo mejor esa otra chica pues tiene un ex que está por ahí, ¿no? O a lo mejor no está viviendo en ese momento de su vida, o cualquier cosa, ¿no? Que te exima de cualquier responsabilidad en cuanto al rechazo que te has comido. Pero a lo mejor mides 1,70 y pesas 100 kilos, ¿no? Y estás muy gordo. A lo mejor no tienes ni idea de cómo atraer a una mujer. A lo mejor ya has escrito muchísimos mensajes y la otra, lógicamente, se ha asustado por esa emocionalidad tuya, por esa necesidad que has transmitido. Es que puede haber todo tipo de cosas que tú has hecho mal. Y eso un hombre masculino normalmente te lo va a decir con respeto. Pero un hombre poco masculino, que solo quiere que haya buen rollito en la conversación, o una mujer que le importa mucho la reacción emocional que pueda generar en ti por sus palabras, te van a decir lo que te van a dejar contento. Y así no vas a crecer, ¿no? Un buen amigo masculino te va a decir la verdad. O bueno, o incluso un buen amigo, aunque no sea tan masculino, obviamente. Pero debemos tener ese ojo crítico con las personas que nos rodean y con las cuales interactuamos. Y eso, la primera parte. Y la segunda parte es el contenido que consumimos. Y esto sí que es, bueno, aquí hay una maraña de estímulos que no tenemos ni idea de cuán fuerte nos influencian, y ante la que debemos estar muy, muy atentos. Por un lado, en todo lo relacionado con las películas, ¿no? Con los roles que vemos en las películas. Además, hoy en día cada vez aparecen menos películas con personajes adultos, ya, hombres y mujeres, ¿no? Pero que se comporten como adultos. Y con los hombres ya se lleva la palma. Hay películas en las que no aparece ni un hombre, ¿no? Ni un hombre masculino, ¿no? Que son como, parece que actúan como niños, hacen bromas de niños y contagian un modelo de hombre a la sociedad que es ridículo. Se me viene a la cabeza todo el rato, aunque fíjate que la vi hace un montón de tiempo y me pareció una película horrible desde mi punto de vista, que es la última de Thor, si no me equivoco, Love and Thunder, que es que esta me pegó duro la representación que hicieron del dios del trueno masculino de la mitología nórdica, que era un crío, o sea, un crío emocional, reactivo, débil mentalmente, que se mofaban de él constantemente, ¿no? Y dije, joder, o sea, claro, o sea, esto es la representación de un dios nórdico. Digo, me pareció ridículo, pero ya no solo en esa película, ¿no? Sino en muchísimas otras. Los hombres cada vez son menos racionales, menos estoicos, se les presenta más como pues, papanatas, ¿no? Es como un Homer Simpson, por ejemplo, ¿no? Que es un cabeza de familia, que es que no es como idiota, ¿no? Entonces se presentan cada vez más este tipo de roles masculinos y menos los adultos. Yo creo que por eso, por ejemplo, películas como Dune, que a mí personalmente me encantó, pues han tenido también tanto tirón, porque ahí, joder, los personajes se comportan como adultos, toman decisiones de adultos. Hay sabiduría, hay experiencia, hay fortaleza. No es todo bromitas y reactividad. Existe todo esto, ¿no? Y creo que esas películas, pues,
a lo que voy, a lo que quiero ir es que tenemos que tener cuidado con las películas o las series que consumimos. Y por lo menos, si consumimos estas series en las que aparecen estos roles masculinos, de nuevo, saber detectarlo y saber decir, eso no es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Que lo haga este personaje no significa que yo, si hago eso, me vaya a ir bien, ¿no? Y ya, en cuanto al tema de atracción, de cómo atraer a una mujer, de cómo tener una buena relación con una mujer, ahí ya, vamos, o sea... Ahí vamos, en las películas aparecen y en las series aparecen hombres haciendo cosas que si tú haces eso en la vida real, la mujer, o sea, te despacha en cuestión de segundos. Y en la película no, resulta que funciona. O sea, me estoy acordando ahora de una película, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, una de Matt Damon que aparece, bueno, el caso se coincide con una mujer en el baño de una ópera, ¿no? Y la mujer está en el baño de hombres y, bueno, hablan rápidamente y él se enamora perdidamente, ¿no? Entonces la sigue, no la ve, ¿no? Y un día yendo en el autobús ve que la mujer se sube al autobús y se sienta al lado de ella y empieza a hablar con ella y la mujer se va. Y el tío, pues se queda que no se ha quedado con su teléfono. Entonces, bueno, se raya, ¿no? Y se tira 3 años yendo en el mismo autobús. Él se supone que es como un candidato a político, ¿no? Súper, bueno, millonario, súper exitoso y demás, ¿no? Y se tira 3 años yendo siempre en el mismo autobús para ver si coincide con esta chica. De nuevo, que ya es... madre mía, ¿no? Esto, si me escucha una mujer dirá, oh, qué bonito, tal cual. Pero joder, ¿sabes? O sea, 3 años de tu vida yendo en el mismo autobús con la esperanza de ver a una mujer con la que has interactuado literalmente durante 10 minutos. O sea, eso ya muestra un nivel de dependencia muy, muy heavy. Bueno, el caso es que la mujer aparece un día, ¿no? Después de 3 años o 2 años, no me acuerdo, pero eran años. Y se sienta, y bueno, él, bueno, imagínate, ¿no? Va corriendo, se sienta al lado, y lo primero que le dice es, llevo 3 años cogiendo este mismo autobús para ver si te veía. Y funciona. O sea, la tía se siente atraída. Tú le haces eso a cualquier mujer, y la mujer va a decir, ¿qué cojones? Que yo ni me acordaba de ti, y tú llevas 3 años aquí montándote en el mismo autobús para verme a mí, que no sabes quién soy, ni me conoces, ni nada. O sea... Y representaciones como esta, ¿no? De hombres corriendo al aeropuerto con un ramo de flores, ¿no? Cuando las cosas van mal, el mostrar más necesidad, como si eso fuera una vía para generar atracción, cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Y parece que los hombres están hoy en día, pues, dormidos y completamente absortos en este tipo de dinámicas que no funcionan, que así no funciona el mundo. Y una mujer se siente atraída primero por tu masculinidad, por tu independencia emocional, por tu carácter racional, por tu disciplina, por tu competencia, por tu coraje, por tu honor. Por eso se va a sentir atraída. Y una vez establezcas una relación con ella, si tú ves que esa relación a ti te sirve, a un propósito, que vas a estar a gusto, que esa mujer te completa, no, compartís vuestra plenitud, que es una cosa muy distinta. Ahí... pues ya puedes encarnar más esas cualidades femeninas, ya te vuelves más un poco un niño, ¿no? Ya es lógico, muestras esa parte emocional, mucho más. Claro que sí, no pasa nada, siempre y cuando no dejes de lado tu carácter masculino intrínseco, del cual ella se sintió atraída en un primer momento. Pero si tú vas desde el primer momento, te necesito bonita, persiguiendo y todas estas cosas, las vas a ahuyentar. Caballeros, es que, o sea, yo alucino en colores de verdad. No es que alucine, o sea, simplemente lo digo de forma anecdótica, pero es que te metes en una foto de una chica atractiva en las redes sociales, ¿no? Alguna mínimamente famosa, ¿no? Que simplemente expone un poco más de carne, y es que tiene miles y miles y cientos de miles de likes de hombres babosos y comentarios con fueguitos, con qué cuerpo tienes preciosa, con eres una diosa, adulando constantemente el simple físico de una mujer que no tenemos ni idea de lo que vale en realidad, más allá de su simple físico, alabando el físico, y luego nos extrañamos de que las mujeres valoren tanto su físico y se definan tanto a través del físico. ¿Cómo no lo van a hacer si tienen un ejército de secuaces dándoles aprobación constante simplemente por mostrar su físico? ¿Cómo no van a tener el ego subido si la mayoría de los hombres se lo bajan y se rebajan a sí mismos y se muestran como indignos de una experiencia con una mujer femenina y bonita? Si es que es completamente normal. Entonces, mucho cuidado con estas películas, mucho cuidado con estas influencias, que la inmensa mayoría son basura las dinámicas que nos meten ahí. Entonces tenemos que estar muy alerta. Y por otro lado también, en cuanto al contenido de las redes sociales, y ya me salgo un poco ya del tema de la atracción, pero lo que vemos en los hombres de las redes sociales, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Cuando salen con una chica bonita, cuando son famosos, ¿no? Muchos de ellos haciendo bailoteos que son bastante ridículos, pero bastante ridículos, ¿no?
a mí me parece hasta cringe, ¿no? Algunas de las cosas que veo que digo, madre mía, ¿no? Si este hombre tiene 40 años, ¿sabes? Y está aquí haciendo pero cosas que digo, pero si es que parece que tiene 12 años, ¿no? Y ya no con habilidad, ¿no? Sino como haciendo el estúpido directamente. O sea, parece de todo menos maduro. Y luego también, que nos llama mucho la atención, el dinero, ¿no? El famoso dinero. Como si el dinero fuera a ser la vía definitiva o el fin más que la vía, ¿no? El fin definitivo que nos va a hacer felices cuando no, ni mucho menos. Estamos depositando ahí todo y parece que un hombre de valor, que es un término que a mí personalmente no me gusta utilizar ese término, es alguien que tiene mucho dinero y que ya no solo tiene mucho dinero, porque, ¿no? O sea, tener mucho dinero es como, ok, pero no, hay que mostrar que se tiene, ¿no? Constantemente con estos coches de lujo, yendo a restaurantes caros, ¿no? Y además como fardando de ese dinero, que lo entiendo hasta cierto punto, porque además, oye, esto genera mucha marca personal y a la gente pues le gusta, le llama la atención, pero aludo no a esas personas, sino a la responsabilidad que tenemos que tener nosotros cuando veamos eso. Porque esos Lamborghinis, ¿vale? Todas estas cosas son juguetes. Son juguetes. Juguetes de miles de euros. Pero son juguetes. Son adornos materiales que no dan felicidad a un hombre adulto. Ofrecen cierta alegría cuando te lo compras, cuando lo disfrutas, pero la realidad es que pasa una semana y estás exactamente igual. Y con cualquier adquisición material que vayamos a hacer en nuestras vidas va a ocurrir exactamente lo mismo. Y un hombre superior, debe saber trascender esos juguetes, esa materialidad. Porque el auténtico desarrollo, el auténtico crecimiento masculino proviene de aumentar nuestra consciencia, de aumentar nuestras competencias, de cultivar esas cualidades que tanto hemos nombrado anteriormente. Y no pensar que fardar, ¿no? Inflar nuestro ego en las redes sociales nos va a hacer felices, porque no. No. Y es otra de estas trampas con las que tenemos que lidiar constantemente. Y ya, por entrar en la última parte de este episodio, que se ha quedado largo, pero es un tema que me apetecía tocar tranquilamente, ¿no? Y con este tiempo tan extendido que me ofrece este formato, vamos a ver algunas cosas o algunas técnicas que podemos incorporar en nuestro día a día para recuperar esta masculinidad de una forma sana, de una forma consciente, más allá de las que ya hemos comentado en términos de fortaleza, de maestría, ¿no? De disciplina, de coraje, de honor, congruencia, palabra y todas estas cosas que también nos viene, y de evitar esa basurilla que está en el entorno o en nuestro entorno que debemos cuidar. ¿Cuál es nuestra exposición a esas dinámicas para no permitir que afecten a nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí personalmente más me sirven en mi día a día es preguntarme por qué hago lo que hago. ¿Cuál es el motivo detrás de cualquier acción que voy a tomar, ¿no? O que estoy tomando en ese momento, o que he tomado, si no me he hecho esta pregunta anteriormente? Pero ¿cuál es esa finalidad, ¿no? ¿Me sirve a mí? ¿Sirve a algún propósito? ¿Por qué me voy a entrenar? Porque quiero estar fuerte, quiero estar sano, quiero sentirme mejor, con más confianza, aumentar mi testosterona, también. Cualquiera de estas razones es válida. Entonces digo, ¿va alineado con mi propósito? Por supuesto que sí. ¿Va a convertirme en una mejor persona, en un mejor hombre? Por supuesto que sí. Pues lo hago. Cuando cojo el móvil y entro en Instagram, que además ahora mismo tengo una aplicación que se llama OneSec, que es maravilloso porque te da ahí como un lapso de tiempo que te pide que respires profundamente y que decidas por qué entras a esa aplicación, me pregunto, ¿cuál es la finalidad de yo entrar en la red social? A lo mejor es para subir algunas historias o subir algún reel que aporte valor o cualquier cosa que vaya acorde a mi proyecto. Por supuesto que sí, en cuyo caso, oye, voy, lo hago y ya está. Pero hay veces que no, hay veces que nos sorprendemos a nosotros mismos metiéndonos en el feed. Disculpad las sirenas, problemas de vivir en el centro, ¿no? Parece que pasa. Bueno, en cualquier caso, la finalidad de meterme en esa red social hay veces que es pura procrastinación y pura pereza y puro entretenimiento y pura evasión. Pero claro, si yo me pregunto por qué me estoy metiendo en Instagram y sé que no voy a hacer nada relacionado con mi trabajo, que voy a estar ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Exponiéndome a toda esa basura que hemos comentado antes, me doy un motivo para no entrar. Lo cierro y me voy a hacer algo que sí me resulte útil, que sí disfrute de verdad. He dicho entrenar, puede ser practicar algún hobby, practicar algún deporte, ir a ver a mi familia, a mis amigos, a mi novia,
Pueden ser muchísimas otras cosas las que puedo hacer. Ir a sacar a mi perro, ¿no? Escribir un rato, ponerme a meditar, ponerme a leer. Pero todo nace de ¿por qué hago esto? ¿No? Si tú te preguntas por qué haces las cosas y te acostumbras a preguntarte por qué haces las cosas, te vas a descubrir a ti mismo haciendo mejores cosas. Y evitando toda esa mierda que ocupa tu tiempo, que hace que lo desperdicies y que al final no nos sirven para nada y que minan nuestro carácter masculino, porque la masculinidad también es consciencia, es sabiduría, es desarrollar a ese mago, ¿no? Que, fijaos, tengo por aquí el libro también, ¿no? De los 4 arquetipos para una nueva masculinidad, ¿no? En su día me lo leí en inglés, Rey, Guerrero, Mago y Amante, que bueno, no me voy a meter tanto en los arquetipos masculinos en este vídeo, pero os recomiendo muchísimo que os leáis el libro, o si no, tengo una serie de podcasts donde desarrollo estos arquetipos en mayor extensión, ¿no? De una forma más calmada, pero bueno, tenemos que desarrollar a ese mago, a esa conciencia racional que guíe nuestras acciones y luego al rey para decidir correctamente qué es lo que vamos a hacer. Así que pregúntate eso. Y en relación a esto también, pregúntate si eso te está llevando a tu yo más elevado, a tu mejor yo, ¿no? Lo que normalmente se conoce como tu mejor versión, pero a mí personalmente tu yo más elevado me parece una mejor descripción, porque tu yo más elevado no tiene por qué ser necesariamente mucho más musculoso, ¿no? O más rico que tu anterior yo, ¿no? Que tu yo más, como diríamos, ¿no? Elevado, pues más bajo. Por ejemplo, mejor versión siempre suena rico, famoso, no sé qué, fuerte, tal, pero tu yo más elevado, tu yo más consciente, más sabio, más competente, más fuerte, eso puede tener múltiples formas. Puede tener muchísimo dinero, pero no tener ningún súper deportivo. Mientras que mejor versión muchas veces sí que lo asociamos a ese desarrollo más material. Así que pregúntate, ¿lo que estás haciendo te lleva a tu yo más elevado? Porque si no, si te está destruyendo, ¿qué cojones haces, tío? Ten mucho cuidado. Tenemos que convertirnos en hombres más conscientes. Por nosotros mismos y por las personas que nos rodean. Y ya, vamos, si eres padre, ya, o sea, esto debería ser una obligación. O sea, este trabajo interno, ese buscar tu yo más elevado, del cual además te vas a sentir muy orgulloso tú, ¿no? Y te vas a amar muchísimo más y en consecuencia vas a poder amar muchísimo más a los demás. Pero pregúntate si esas acciones te llevan a tu yo más elevado. Esas acciones que muchas veces, no, evitar la acción, ya, pero es que perder el tiempo haciendo el tonto, ¿no? Haciendo el mongolo, también es perder, o sea, es actuar. Eso es también tomar una decisión. Estás tomando decisiones. Todos los días tomas decisiones. Si estás escuchándome ahora mismo, has tomado la decisión de ver este podcast tan largo por completo. Y chapó por ti, porque te aseguro que la inmensa mayoría de hombres que han entrado aquí habrán escuchado 10 minutos, 15 minutos, y lo sé, porque veo la duración media de las reproducciones, y se han pirado. No han sido capaces de interiorizar y de escuchar todas estas palabras que creo que también pueden provocar en las personas que decidan incorporarlas. O sea que, chapó por ti. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Siguiente, la acción. Tenemos que actuar, ¿vale? Y ya hemos dicho que no actuar también es actuar, no decidir también es decidir, pero la acción nos sienta maravillosamente bien. Y cuando no nos apetece actuar, si actuamos, también nos sienta maravillosamente bien. Obviamente debemos tener la sabiduría necesaria para saber cuándo debemos descansar, cuándo debemos recuperar nuestras energías, ¿no? Actuar para luego poder actuar mejor, descansar para luego tener más iniciativa, más motivación, más decisión, más disciplina, una mayor conexión con nuestro propósito. Pero la acción nos caracteriza. El reto, el ir hacia adelante, nos caracteriza y nos moldea de una forma que nos sienta maravillosamente bien. Así que actúa. Esencialmente, todos los días, aunque sea un poquito, actúa más de lo que te dejas dominar por la pereza y verás como poco a poco, teniendo paciencia, que esto es otra cosa que debemos cultivar, irás mejorando. Y por último, y algo que me apetecía mucho tocar, es decidir por qué has venido a esta vida. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Te has parado en algún momento de tu vida a reflexionar sobre por qué estás aquí? Porque eres un ente consciente con un cuerpo en este momento masculino que puede hacer ciertas cosas, que podemos comunicarnos, que me estás escuchando ahora mismo cuando yo estoy en este sofá de mi casa grabando y tú me vas a escuchar a saber cuándo y vas a decidir si incorporar estas palabras o no en tu día a día. ¿Te has parado a pensar lo maravillosa que es esta vida? Lo repleto que es el mundo, este sistema perfecto que nos ofrece todo tipo de experiencias y que todo encaja, en este mundo todo encaja, ¿no?
y que en función de las creencias que nosotros incorporemos vamos a vivir toda esta experiencia humana y divina al mismo tiempo de una forma concreta? ¿Te has parado a pensar en todo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu razón de ser? Decide, cultívate, estudia. Lee sobre religiones, lee sobre conocimientos más elevados, a ver qué conecta contigo. Y de todas esas cosas decide qué es lo que realmente resuena con tu interior. Yo, por ejemplo, yo entré en el desarrollo a través del budismo. Y el budismo es algo que a mí me ha pegado muchísimo. Aparte de luego muchos otros libros, muchos otros autores, los cuales doy gracias de haber descubierto y que después he ido incorporando, ¿no?, en mi mentalidad. Y en el budismo, yo, algo que resonó muchísimo conmigo y que hoy en día, yo aquí voy a decir que creo, pero dentro de mí es que sé, o sea, no es una creencia, es un conocimiento. Yo creo profundamente en la reencarnación. Yo creo que esta no es mi primera vida, de hecho creo que he tenido muchísimas otras vidas y que voy a tener muchísimas otras vidas más adelante. Y creo que nuestro alma, lo que calificamos nuestro alma, no nuestra mente ni nuestro cuerpo, nuestro alma que está aquí dentro, creo que es inmortal, creo que es un fragmento divino de lo que podemos calificar como Dios o universo, no hay una palabra, ¿no? Estas cosas son muy difíciles de manifestar a través de las palabras, son bastante inefables, pero yo creo eso. Yo creo que nuestro alma es un fragmento de esa divinidad que va pasando de un lado a otro. Creo que todos somos un fragmento de esa divinidad, que tú y yo somos lo mismo, que esa persona que tan mal te cae es un fragmento también de esa divinidad de la cual tú formas parte, y de que estamos aquí para poder unirnos, para poder comprendernos a nosotros mismos. Esto a muchos les va a sonar como una fumada, ¿no? Pero a mí me da muchísima paz tener este conocimiento tan profundo, que ya os digo que no me he inventado yo, que esto lo he ido leyendo, tanto en libros budistas como Dejar ir, por ejemplo, ¿no? Hoy Dejar ir, David Hawkins, uno de sus libros es Dejar ir, pero va muy acorde a esta visión. Ahora me estoy leyendo unos libros que se llaman Conversaciones con Dios, que también exponen esta visión. En el camino del hombre superior, también él lo califica como el gran uno, esa unidad divina, que es también una palabra que existe en el budismo junto a la vacuidad. Pero a mí esto, o sea, no sabéis la paz que me da. El saber que yo he tenido otras vidas, el saber que voy a tener más vidas, el que no debo tener miedo, porque todo está diseñado de forma perfecta para ofrecerme lo que tengo que vivir, lo que tengo que experimentar. Que todo encaje, para mí todo encaja. Y sobre todo, el darme una misión, un propósito. Y dirás, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es ese propósito? Pues para mí convertirme en mi yo más elevado. Porque sé